gozo para mí y mi familia poder estar esta mañana aquí y compartir este precioso tiempo de adoración y exaltación a Dios. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Feliz día del Señor. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo espero que estén muy animados, creciendo en el Señor, descansando en Él y dependiendo en Él. Como mencioné, es un gran privilegio para mí estar aquí y doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Reciban un caluroso, amoroso saludo de parte de la Iglesia Petra en Managua y también de las iglesias Petra en Nicaragua. Ustedes están en nuestras oraciones y le damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes. Me siento como en casa. Em, Así que yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Espero que tú puedas tener un corazón sumiso a la voz de Dios y obedecer a su palabra. Mi familia y yo estamos muy agradecidos, nos sentimos súper amados por ustedes como iglesia. Gracias por sus oraciones y también estoy muy agradecido por Pastor Jared y la invitación y permitirme estar aquí esta mañana y compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero que oremos y después yo quiero invitarte a venir conmigo a Mateo capítulo 28. Oremos. Padre amado, te damos gloria y honra a ti por todo lo que tú estás haciendo, Señor, como recién cantábamos, Señor, el poder de la cruz. Y estamos muy agradecidos, Dios, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Somos completamente inmerecedores, Señor, de tanta bondad y misericordia. Tu palabra nos enseña, Dios, que son nuevas cada mañana tu misericordia, Dios, y hoy no es la excepción, Señor. Hoy podemos ver tu misericordia y tu bondad en nuestra vida. Padre, te pedimos que vengas entre nosotros y estés en nosotros, que podamos es sentir tu presencia, Señor, que tú te conviertas, Señor, en esa realidad dominante de todo nuestro ser, pensamiento, nuestras acciones y decisiones de nuestras vidas, Señor. Oramos para que, por supuesto, Dios, podamos escuchar tu palabra, Señor, y podamos ser sumisos ante ella y obedientes a ella. Tu palabra es una lámpara, Señor, como dice el Salmo, y una lámpara a nuestros pies que dirige nuestros caminos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprender, Señor, tu palabra, a aplicar tu palabra. Y te pedimos, Padre, que a través del Espíritu Santo obres en nuestra vida, Señor. Transfórmanos, Señor, por tu medio del Evangelio, Señor. Transforma nuestros afectos y deseos y nuestros más profundos anhelos para la gloria de tu nombre. Te rogamos, Dios, que nuestros anhelos y deseos se encuentren satisfechos solamente en ti, Señor, como resultado de nuestra contemplación de tu palabra, de la meditación en ella, de todo lo que tú has revelado en tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tu nombre sea glorificado y nos permitas encontrar plenitud de gozo en tu presencia, Señor. Y juntos, Padre, oramos para que tu pueblo sea edificado, Señor, tu pueblo sea alimentado, que tu iglesia sea fortalecida y que tu nombre sea glorificado. Te pedimos, Señor, que hagas más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar mediante tu glorioso poder, por medio del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Quiero invitarte entonces, iglesia, a ir a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este texto quizás es un texto que tú conoces muy bien, posiblemente lo sepas de memoria, quizás lo has leído, quizás lo has llevado en algún tipo de camiseta o algún sticker en tu camioneta, incluso podrías tú haberlo estudiado en esta semana y leído. Lo vemos seguidamente en algunas conferencias de misiones cuando se habla sobre ir y hacer discípulos. Es muy probable que tú en algún momento, si has sido cristiano por muchos años, has leído este texto y quizás lo has memorizado. Eso es muy probable, ¿no? Para nuestra cultura. Eh, pero tenemos un problema con ese texto. De hecho, tenemos un problema serio con la parte práctica, porque muchas veces hacemos de todo con el texto, excepto obedecerlo. El texto nos dice que debemos hacer discípulos y ese es nuestro trabajo. Y te pregunto a ti, ¿tú estás comprometido con este texto?
¿Estás comprometido con proclamar la palabra de Dios? Es decir, tú estás obedeciendo este texto. Para aquellos que son esposos, padres, miembros de esta iglesia, incluso si tú has venido a esta iglesia, déjame decirte que este es el rol y trabajo de todos nosotros, hacer discípulos. Entonces pregúntate por un momento, reconsidera lo que Jesús ha dicho aquí, piensa en lo que Jesús ha dicho aquí a sus discípulos, medítalo. Y cuando me refiero a reconsiderarlo, no estoy hablando en que pensemos en algo nuevo o que pensemos en algo especial o asombroso, incluso una interpretación extraña del texto, pero lo que estoy diciendo es que pongas atención a lo que el texto dice y lo que el texto te manda hacer. Debemos entonces, hermanos, examinar nuestros corazones a la luz de la petición que Jesús le hace a sus discípulos y por ende a nosotros como iglesia. Es muy probable que en algún lugar del mundo hoy se esté celebrando alguna conferencia de misiones con este texto de base y se esté diciéndole al mundo que hay que ir. Entonces la pregunta que nos haríamos, ¿está mal hacer eso, pastor? ¿Hacer conferencias con este texto? No lo creo que esté mal. Nuevamente, el problema está en que no lo estamos obedeciendo. Simplemente estamos afectando la mente, pero no el corazón. Entonces, hermanos, yo quiero meditar en estas palabras y animarte a examinar tu propio corazón para preguntarte también si tú estás obedeciendo este texto en tu propia vida. Estamos tan cómodos con nuestro cristianismo, estamos tan cómodos con nuestras agendas están llenas de cosas por hacer, excepto hacer discípulos. Entonces pregúntate, ¿es para mí una prioridad hacer discípulos? ¿Es algo a lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Es esta mi verdadera vocación? ¿Esto es lo que quiero yo hacer con mi vida? Es bueno, hermanos, hermanas, que meditemos en este texto y nos preguntemos si realmente es lo que estoy haciendo hoy con mi vida. Si mis recursos, si mis anhelos, si mis oraciones están llenas de esta gran verdad, si realmente mis convicciones están siendo alimentadas por este texto de ir y hacer discípulos. Te pido que lo hagas personal. No simplemente pienses en este mandato como Dios mandando a sus discípulos, pero mandándote a ti a ser discípulos a las naciones. Algunos expertos, hermanos, en iglesias dicen que las iglesias suelen morir en la cuarta generación. Ellos dicen, la primera generación es una generación muy agradecida con el evangelio. Lo recibe, lo abraza con mucho entusiasmo. La segunda generación es una generación que escucha y recibe el evangelio, pero a diferencia de la primera, lo da por sentado. O sea, se vuelve algo tan rutinario, el lenguaje, el vestimenta, las cosas por hacer, que pensamos que haciendo estas cosas ya somos cristianos. Muchos, y tal vez ustedes me darán la razón, en Latinoamérica piensan que son cristianos por el hecho de solo ir el domingo a la iglesia. Y piensan, bueno, pastor, yo soy cristiano porque mi abuelita me llevó a la iglesia hace muchos años, pero nunca han recibido al Señor como su Señor y Salvador. Nunca han confesado sus pecados delante de un Dios santo. Entonces la segunda generación tiende a asumir el evangelio. Tristemente la tercera generación tiende a diluirlo y piensa, bueno, tal vez el evangelio necesita agregársele algo más para que sea más aceptable a la gente. Lo diluimos, lo confundimos, lo mezclamos para hacerlo más digerible a las personas que nos escuchan. Esta generación lo que hace es domesticar el evangelio, hacerlo más sensible al que escucha. No, ya no puedes llamar a las personas que pecan, ¿no? Ya no puedes decirles que van a ir al infierno si no se arrepienten de sus pecados. Que hizo esta generación domesticar el evangelio. Pero tristemente la cuarta generación es la generación que se aleja completamente del evangelio. Personalmente yo creo que en cada generación, en cada iglesia lucha con este tipo de personas dentro de la misma iglesia, en cada generación. Tómate un tiempo para pensar en esto porque es muy importante y respóndete a ti mismo, ¿qué tipo de generación soy yo? ¿Soy una generación o esa generación que está comprometido con el evangelio, que ama al Señor con todo su corazón, su fuerza y su ser, que ama el reino de Dios con todo su corazón? ¿O soy ese miembro pasivo o nominal que simplemente se ha convertido en una visita eterna en la iglesia? ¿O eres de esos que minimiza todo y incluye todo lo que es el cristianismo en una actividad religiosa, que está más preocupado por lo que sabe y no por quién es en el Señor y por lo que Dios le ha mandado hacer en este mundo?
incluso tú podrías ser de los que están perdidos, pensando que estás salvo. Déjame contarte algunas cosas sobre mi país y sé que aquí hay algunos paisanos míos. En Nicaragua, algunas personas, y quizás esto no ocurre aquí, pero quiero comentártelo para que medites en ello. Algunas personas piensan que es suficiente dar una hora de su vida para el Señor. Es decir, hay personas que llegan a la iglesia y dicen, bueno, yo solo voy a estar aquí en la iglesia una hora. Si el servicio dilata más de una hora, ese es su problema. Pero yo le voy a dar una hora al Señor de mi vida. Y muchas veces pensamos así, ¿no? De que Dios solo merece una parte muy pequeña y minúscula de nosotros. Tendemos a dividir nuestra semana entre el lunes y el sábado para trabajar y hacer nuestros asuntos. Y decimos, el domingo es el día del Señor. Por supuesto, es el día del Señor, pero todos los días son del Señor. En una ocasión se le invitaba a un hombre a servir a nuestra iglesia y decía, yo no quiero servir ahí porque no es un lugar de prominencia. Yo estudié teología, pastor, y yo creo que yo lo que necesito hacer es enseñar. Y mi respuesta fue, no, lo que tú necesitas es arrepentirte y limpiar los inodoros. Porque todo lugar donde Dios nos llama a servir, donde sea que sirvamos, Dios es digno que le sirvamos. En una ocasión un hombre estaba muy molesto en mi oficina porque era un americano, porque se le había invitado a ser parte de la iglesia y se le había pedido ser parte de un grupo pequeños para nuevos. Y él estaba tan enojado en mi oficina, hablando y levantando sus manos y su voz, diciéndome que no existe ningún texto en la Biblia que le mande a él a ser parte de una iglesia local. ¿Sabe lo que me sorprende? Eso no me sorprendió tanto. Lo que me sorprendió tanto fueron sus palabras siguientes. Yo he sido maestro, dijo el hombre, de la Biblia por más de 10 años. Y también he sido cristiano por más de 20 años. Por supuesto, no era cierto, no es cierto. Un hombre que desprecia la iglesia del Señor no puede ser creyente. Un hombre que se rehúsa a ser parte de la iglesia del Señor no puede ser cristiano. ¿Ves el problema con este tipo de teología o este tipo de cultura? Este hombre me dijo que el hecho por el cual estábamos llamando a ser parte de la iglesia, a comprometerse con la iglesia, él me dijo, tu problema es que tú tienes una interpretación latina del texto. Y por supuesto, me enojé con el hombre. Y lo llamé al arrepentimiento porque obviamente este hombre no era creyente. Pero él me había dicho que había sido maestro de la Biblia, había sido maestro y cristiano por más de 20 años. Para muchos en nuestro país, incluso en este país, el cristianismo solo significa algo para hacer los domingos. Está en nuestra lista de cosas por hacer. De hecho, reducimos el cristianismo a cosas que debo hacer y cosas que no debo hacer. Y que el cristianismo solo afecta una parte del domingo. Por eso nos hemos vuelto más religiosos que cristianos. Y no afecta toda nuestra vida. Ahora, si tú has leído los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, encontrarás en estos primeros capítulos un patrón en donde Cristo le habla a las iglesias y las exhorta y básicamente les está llamando al arrepentimiento porque han olvidado algo. Si tú lees Apocalipsis capítulo 2 en adelante, cuando el Señor se refiere a la iglesia en Éfeso, le dice, la llama y la exhorta porque ha olvidado el primer amor. La iglesia en Pérgamo ha olvidado la verdad del Evangelio. La iglesia en Tiátira ha olvidado la santidad de Dios. La iglesia de Sardis ha olvidado la sana doctrina. La iglesia en Laodicea ha olvidado el valor y la belleza de Cristo. Ese es nuestro problema. Tendemos a olvidar rápidamente, demasiado rápido, quiénes éramos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por la misericordia y la bondad de Dios hoy podemos ver y podemos vivir y podemos deleitarnos en el Señor. Se nos olvida demasiado rápido quiénes éramos, enemigos de Dios. Se nos olvida lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y reducimos el cristianismo simplemente a una lista de cosas morales por hacer. Lo que existe no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica,
Es un montón de gente que cree que es cristiana por las cosas que hace. Y hemos reducido el cristianismo a cosas por hacer, una lista de cosas por hacer y no quién soy en el Señor. Pero, sabes, también tenemos un aliento en el libro de Apocalipsis, porque en medio de la exhortación de las iglesias a no olvidar lo que Dios les ha dado, también hay un testimonio fiel de iglesias fieles. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia fueron reconocidas por el Señor por su obediencia a Cristo, por guardar su palabra y no negar al Señor bajo ninguna circunstancia. No sé ustedes, hermanos, pero ese es el tipo de iglesia en el que yo quiero crecer. Iglesias que perseveran y guardan la palabra de Dios. Hermanos, déjeme recordarte, olvidar es peligroso y nos conduce a la complacencia, nos conduce a la pasividad y nos conduce a la muerte. La razón por la que quiero que meditemos esta mañana en Mateo 28 es recordarnos nuestro llamado, nuestra misión y nuestra vocación. A menudo nos sucede que cuando llegamos a la Biblia, leemos un texto que es muy popular, como el texto en Mateo 28, pensamos que es algo que ya sabemos, que ya hacemos y que es algo que no necesitamos meditar en él. Entonces, hermano, déjame preguntarte, ¿cómo sabes que todo lo que crees hoy está siendo informado, alimentado, sostenido por la verdad del Evangelio? Piensa en eso por un momento. Piensa o examina la forma en cómo vives. La mayor crítica que tienen los cristianos, y supongo que aquí también en Bosman, es que los cristianos son hipócritas, porque suelen vivir una vida en la iglesia, pero fuera de ella viven de otra manera, ¿no? ¿Has escuchado esa crítica hacia el cristianismo? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque la mayoría de los hombres que dicen y mujeres que dicen ser cristiano, de lunes a sábado viven sus vidas y sus rutinas. Y el domingo entran en su modo religioso, sin darse cuenta de que están simplemente rechazando el evangelio de esta manera. Entonces examina la forma en cómo vives todos los días de tu vida, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Porque hasta donde yo recuerdo, todos los días, si has nacido de nuevo, has nacido de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo debe reflejarse en cada día de tu vida, en cómo trabajas, en lo que dices, en lo que meditas. Y eso no es la excepción cuando venimos a Mateo 28, porque cuando leemos este texto, lo que informa nuestra obediencia a este texto es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, debe tomarse sumamente en serio y debe tomarse en serio porque el Evangelio importa. Amén. Entonces, número 1, no podemos ir más allá de nuestras creencias. Lo que creemos nos sostiene y nos mueve. El Evangelio entonces da forma, guía e informa nuestra manera de vivir. Si tu corazón y tu mente no está informado por el Evangelio, esa es la razón por la que vivimos con tantas dudas en el día a día. Esa es la razón por la que tenemos temor, por la que tenemos ansiedad, porque el Evangelio no está informando nuestra mente y nuestro corazón. No nos sostiene en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis. Estamos con tanto miedo de enfrentar las situaciones porque no es el Evangelio el que está informando nuestra vida, es algo más. Y mi punto aquí, la razón por la que no queremos ir a ser discípulos es porque estamos más preocupados por algo más. En lugar de pensar en el Evangelio es quien nos sostiene, quien nos mueve, quien informa nuestra vida, quien guía nuestra vida e informa nuestra manera de vivir. Lo que estoy tratando de decirte, hermanos, es que la falta de entendimiento del Evangelio afectará e impactará la manera en cómo vives todos los días de tu vida. La falta de entendimiento del Evangelio te llevará a ignorar, ya sea entendiendo el Evangelio, a obedecer, y si no lo entiendes, a ignorar el mandato de ir y hacer discípulos. Solemos pensar que el encargado de hacer discípulos son los misioneros, los pastores, los líderes. Incluso piensa en esto por un momento, si eres papá y tienes hijos aquí en esta iglesia, solemos pensar de que el trabajo de discipular a nuestros hijos son los maestros de Petra Kids. Y no es su trabajo, es tu trabajo. Es un gran regalo que la iglesia ofrezca este entrenamiento para nuestros hijos, de pensar en el Evangelio, pero es tu obligación como padre discipular a tus hijos.
Pensamos que con solo llevarlos a la iglesia estamos haciendo lo necesario, pero eso es lo mínimo que estás haciendo. Tu vida debe ser invertida completamente en la proclamación del nombre de nuestro Señor Jesucristo en todas las áreas en donde estás. Déjame preguntarte y piénsalo por un momento. ¿Es la gran comisión una prioridad en tu vida? Déjame repetirte la pregunta. ¿Es la gran comisión una prioridad en tu vida? ¿Estás poniendo en práctica este texto? ¿Estás haciendo todo por el reino de Dios, por la gloria de Dios? ¿Cuáles son tus ambiciones, deseos y anhelos? Hermanos, cuando tenemos una visión elevada de nosotros mismos, tendremos una visión equivocada sobre todo lo demás. Si nosotros pensamos que estamos aquí en este mundo para alcanzar nuestros sueños, para alcanzar nuestros anhelos, para llenar nuestras cuentas de banco, para tener recursos, para poder tener cosas para disfrutar, para irte de vacaciones, para simplemente un día jubilarte, y diría, no está mal pensar en estas cosas en algún momento de nuestra vida, pero si esto consume tu corazón, está completamente mal. Estás desperdiciando tu vida. El problema no está en estas cosas. El problema está en que hemos olvidado quiénes somos y por qué estamos aquí. Hemos olvidado la razón por la que estamos aquí en esta iglesia. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y tú has nacido de nuevo, y cuando digo nacido de nuevo es que te has humillado ante el Señor, le has reconocido como Señor y Salvador, como tu Dios, como tu Salvador, como tu Señor, como tu sacerdote, como tu rey, como tu maestro. Tú estás sometido a su señorío. Si tú le has aceptado a Él, como Señor, dice el texto que le perteneces al Señor. Eres posesión de Dios. Eso significa que no eres independiente de Dios. Le perteneces a Él, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón por la que nosotros estamos aquí. Esa es la razón por la que Dios le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a las naciones, porque son posesión de Dios y su trabajo es anunciar las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a la luz admirable. Creo que entenderás esta ilustración cuando nos encontramos con una buena oferta en cualquier tienda aquí en Bosman. Creo que y si nos va bien con esta oferta, tendemos a qué? A promulgar esta oferta. Mira, pasó esto en esta tienda, anda aquí. Pero ¿por qué no hacemos eso con el Evangelio? Si ese es el mejor regalo que has recibido. Estabas muerto en tus delitos y pecados, muerto, enemigo de Dios, y Dios en su misericordia te ha dado salvación, y tú no puedes decirle a tu pariente, necesitas arrepentirte de tus pecados, pero sí podrías decirle, ven y compra esta oferta en esta X tienda. ¿Sabes por qué no hacemos eso? Porque no creemos en que en que Cristo tiene toda la autoridad, y no creemos que Cristo nos ha enviado a ser predicadores en donde estamos, misioneros en donde estamos. William Carey, que es el padre de las misiones, dijo una vez, la gran comisión era un deber, es un deber y un privilegio. En el contexto en el que he dicho esta frase, él está tratando de refutar la creencia errónea de que Mateo 28 ya había sido cumplido y que no era necesario para la iglesia ir y hacer discípulos. Y entonces este hombre se paró y dijo, no, la gran comisión es nuestro deber y es nuestro privilegio. Quizás nosotros hemos creído esa mentira de que alguien más tiene que ir y alguien más tiene que hacer el trabajo de misiones. Nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra pasividad, nuestro incluso pensar en nosotros mismos, nuestro humanismo y nuestra comodidad, nosotros somos empujados a la pasividad y no hacemos lo que hemos sido llamados a hacer. Quizás nosotros esta mañana hemos creído esa mentira. Y por eso es que no hablamos sobre el Evangelio y no hablamos sobre Cristo. Pero déjame poner este pensamiento en tu corazón. Quizás no lo haces por miedo, quizás. Pero hermano, piensa en esto. Quizás no lo haces porque quizás tú no has nacido de nuevo.
Y por eso es la razón que tú no quieres ir y predicar de Cristo. Decía el teólogo Arthur Sproul, y cito, en la iglesia moderna distinguimos entre el misionero profesional y el laico. La distinción entre misioneros pagados y voluntarios, entre empleados contratados a tiempo completo y miembros de base de la iglesia. Lamentablemente ha llegado a significar que los profesionales remunerados son los responsables de realizar las tareas misioneras. La labor de los laicos es orar por el misionero, darle el diezmo y animarles de otras maneras. Déjame quizás agregar a esta cita que muchas veces ni siquiera queremos hacer lo mínimo. Ni siquiera queremos orar por las misiones, ni siquiera queremos orar por los pastores de la iglesia, ni siquiera queremos orar por las misiones fuera de la iglesia, ni siquiera queremos ofrendar para que Dios levante más iglesias, ni siquiera queremos animar a otros a ir y a ser discípulos. Número 2, debemos entender, hermanos, que la gran comisión es nuestra misión y nuestro deber y nuestro privilegio. Tienes que hacerlo personal. Es tu obligación, es tu trabajo, es tu deber y por supuesto es tu privilegio. Piensa por un momento en lo que Jesús le está pidiendo a sus discípulos. Ir y hacer discípulos a las naciones. Ahora, no apartes esta ordenanza del contexto. Ellos acaban de ver y experimentar algo doloroso. Jesús en el contexto había sido apresado, había sido torturado, había sido crucificado, había sido puesto en la cruz, fue asesinado por el hecho de proclamar quién era Él. ¿Sí? Por supuesto, están delante del Cristo resucitado, pero notarás cuando lees este texto que hay un sentido de temor de hombre en ellos. Pero recuerda que estaban luchando con entender y creer lo que había pasado. De hecho, si lees en el contexto, ni siquiera creían que Jesús había resucitado, estaban dudando. El domingo que Jesús resucitó y que es el día que expresa estas palabras por la tarde, perdón, el domingo que había resucitado, las mujeres iban a ofrecer las ofrendas a un muerto. No creían que Jesús había resucitado. Si examinamos qué ocurrió durante la apresión de Jesús, sus discípulos lo abandonaron. Si has leído los evangelios, encontrarás que ni siquiera pudieron orar junto con Cristo. Pero piensa entonces, le está pidiendo hacer algo que para nosotros humanamente es imposible hacer. ¿Qué les pide Jesús a sus discípulos? Que hagan ir y hacer discípulos. Jesús les está pidiendo que vayan y prediquen en un mundo hostil, un mundo que odia al cristiano, que odia el cristianismo, que odia el evangelio. Mateo 5, 10, 12 nos enseña que bienaventurados son aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí, dice Jesús. Y quizás cuando leemos estos textos y otros textos donde se habla de persecución, tenemos temor de ir y predicar a Cristo porque tenemos más miedo de los hombres que temor de Dios. Piensa entonces en la hostilidad de ir y predicar en Bosman, la dificultad de ir y predicar en un mundo caído, la dificultad de ir y predicar en un mundo que odia abiertamente el evangelio, la dificultad de ir y predicar en un mundo donde se odia a las iglesias que predican a Cristo. Piensa en eso por un momento y quizás ese es el temor que tenemos en nuestros corazones. ¿Sabes? Esta nación solía ser reconocida como una nación cristiana o fundada en el evangelio, pero tienes que entender que eso ya no es así. Ya no es una nación fundada en el evangelio, ya no es una nación temerosa. Incluso las iglesias llenas en este país no tienen temor de Dios. Viven inmersos en su rutina, pensando en solo ellos. Quizás cuando pensamos en ir y salir y hablar del evangelio y lo que Cristo ha hecho en nuestra vida nos llena de temor y temblor del hombre. Entonces, piensa en eso. Quizás el temor a los hombres es lo que te ha impedido predicar con valor y valentía el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos hacer?
Número 3, debemos refugiarnos entonces y descansar en el poder y la promesa de aquel que nos llamó a hacer lo que tenemos que hacer. Mira lo que dijo Jesús. Yo tengo, dice Jesús, toda la autoridad. Es en su poder y en su autoridad que nosotros vamos a un mundo hostil. Jesús dijo también, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. No solo podemos hacer esto de ir a ser discípulos descansando en el poder de Dios, porque Él tiene toda la autoridad, pero también confiando en su promesa. No está solo en el hecho de ir y predicar el Evangelio. Jesús les dijo eso a sus discípulos. Reunámonos en el monte que les había señalado. ¿Cómo venían sus discípulos? Nuevamente pienso que vienen abrumados. Están contemplando su condición, su situación. Quizás incluso están dudando. Y de hecho Mateo nos dice que entre adoraban, dudaban del Señor. Es posible que sus discípulos se reunieran con el Señor en el monte que el Señor les había llamado a reunirse y tenían temor de enfrentar al Señor porque quizás pensaron, Dios nos va a regañar y nos va a decir, me abandonaron, me dejaron, fracasaron. Y muchas veces, quizás es en nuestra situación, porque vivimos pensando en nuestras fallas y nuestros fracasos y no en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo empezó Jesús la conversación con sus discípulos? Al verlos, Él se acercó a ellos y les dijo, toda la autoridad me ha sido dada. Siempre me llamó la atención las palabras de Jesús, porque Él reconoció o Él sabía cómo estaban sus discípulos, con temor, ¿no? Con dudas en su corazón. Pero el aliento y el ánimo que el Señor les da al darles esta confirmación de que el Cristo resucitado tiene todo el poder y toda la autoridad. ¿Por qué entonces nos da esta idea, Mateo, de fragilidad en el corazón de sus discípulos? Porque Él quiere que entiendas, hermano, que tú eres frágil también. Tú eres débil y tú necesitas del Señor. Tú necesitas descansar en el poder de Dios para obedecer sus mandatos. No es en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor. Lo que Mateo quiere es que veamos la fragilidad humana, la debilidad humana, nuestra debilidad. Porque no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Por eso, cuando fui a ustedes, y este es el apóstol Pablo, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor, no con miedo de hombre, pero con temor reverente a Dios. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y pienso que una de las razones por las que se nos hace difícil predicar el Evangelio es porque estamos pensando en nuestra capacidad, en nuestra elocuencia, en nuestra sabiduría, pero no descansando en el poder de Dios. Jesús vino a ellos amorosamente y les dijo, toda autoridad me es dada, vayan y hagan discípulos, no hagan excusas. Simplemente crean y obedezcan mi mandato. Hermanos, es imposible para nosotros aventurarnos a ser discípulos sin entender quién es Jesús. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad y Él nos ha mandado. En ningún momento nos da una opción a nosotros de decir, ¿qué piensas, iglesia? ¿Quieres ir? No, Él dice, vayan y hagan discípulos. Entonces es imposible para nosotros hacer discípulos a menos que entendamos quién es Jesús. ¿Qué quiere decir que Él tiene toda la autoridad? Bueno, simplemente significa que Él tiene el derecho, el poder de hacer lo que Él se propone hacer. Que no hay nadie que pueda detener o cuestionar su voluntad. No hay poder en este mundo que pueda detener o frustrar su voluntad. Hermanos, entiende esto, que cuando vamos y obedecemos en humildad el llamado de Dios, dependiendo en el poder de Dios, Dios tiene el poder para salvar.
Solemos decir muchas veces, quizás el Señor no va a hacer una obra en la vida de este hombre porque este hombre es muy arrogante o este hombre es muy difícil. No, Dios tiene el poder. Cristo tiene toda la autoridad. Eso debería darnos mucha convicción de predicar el Evangelio, porque estamos predicando la palabra de Dios. Entonces Él tiene el poder para salvar, Él tiene el poder para liberar, Él tiene el poder para redimir, Él tiene el poder y nadie más. ¿Por qué entonces no predicamos? Quizás no lo entendemos o no le creemos. Todo aquel al que Jesús llame vendrá a Él, porque Él tiene el poder para salvar. Jonás lo dijo cuando fue vomitado desde el gran pez. La salvación es del Señor. Por eso, confiadamente podemos ir a un mundo hostil y predicar el Evangelio, porque la autoridad no está en el mundo, la autoridad la tiene Cristo Jesús. Él tiene toda la autoridad, significa también que Él debe ser obedecido. Ninguno de nosotros podría decirle al Señor, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me envías a hacer esto? Esto tiene que ver con nuestra identidad. Somos siervos inútiles que solo hacen lo que Dios nos ha mandado hacer, y Dios te ha mandado a ser discípulos. Amén. Permíteme mostrarte algo en el contexto que para mí es fascinante. Mateo 28, versículo 11 al 15, dice la palabra de Dios. Mientras ellos iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Versículo 15. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y ese dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Ahora, ¿no te parece curioso que esta narración está antes de la Gran Comisión? Pregúntate por qué el Espíritu Santo inspiraría este texto de esta manera. ¿Por qué pondría este relato de hombres obedeciendo instrucciones? Nota esto, los guardias proclamaron que Jesús había resucitado. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ellos fueron a las autoridades y dijeron, Jesús resucitó, no está en la tumba. ¿Qué hicieron las autoridades? Cambiaron el mensaje. ¿Y qué hicieron? Ofrecieron dinero para que estos guardias cambiaran el mensaje. Ellos aceptaron el dinero y empezaron a promulgar este mensaje que dice el texto que hasta el día de hoy se sigue promulgando. Y después dice, toda la autoridad me ha sido dada a mí. El punto, creo yo, de Mateo es exponernos ante estas dos realidades. ¿Tú estarías obedeciendo al Señor como tu Señor o tú estarías obedeciendo a algo más o a alguien más? Está ahí para mostrarnos un contraste. Su propósito es iluminarnos y mostrarnos que nosotros también podríamos sucumbir a las presiones de este mundo y predicar un falso evangelio, incluso vivir en un falso evangelio, movidos más por el miedo, la codicia o el temor a los hombres, en lugar de obedecer a Dios y proclamar su nombre. Eso trata sobre la convicción que está quemando tu corazón. Estos guardias salieron y proclamaron que Jesús había resucitado, pero fueron tentados por el miedo, la comodidad y la codicia al punto de cambiar el mensaje porque les resultaba más cómodo. Y eso puede pasarnos a nosotros, porque resulta ser más cómodo. Punto número 4, amados hermanos. ¿Id y hacer discípulos será la gran comisión o será la gran omisión de tu vida? ¿En dónde estás tú? Cuando leemos nuestras versiones, tanto en inglés como en español, nos sentimos movidos a poner un énfasis en ir. Y aunque estamos agradecidos por aquellos que han salido y hecho misiones y nos hemos sentido beneficiados por esas misiones, el énfasis no está en ir. Y cuando ponemos un énfasis en ir, nos vemos tentados entonces a pensar de que los misioneros tienen que obedecer este texto, que los evangelistas tienen que hacer este texto, que los pastores tienen que cumplir este texto,
que los líderes de la iglesia tienen que cumplir este texto, que los plantadores de iglesia son los que tienen que cumplir este texto, porque estamos pensando en ir, pero no, hermanos. El énfasis del texto, la acción principal, el verbo dominante en esta expresión es hacer. Tal vez una mejor traducción podría ser cuando vayas o mientras vas, haz discípulos. Con esto en mente, piensa en esto. Todos los días tú vas a algún lado. Eso significa que cuando vas a tu casa, tu trabajo es hacer discípulos. Eso significa que cuando vas a ver a tus amigos, significa, hermano, haz discípulos. Que cuando estás con tu familia extendida, significa haz discípulos. Que cuando vas a la tienda, haz discípulos. Cuando estás en tu trabajo, haz discípulos. Cuando vas a la universidad, cuando vas al colegio, donde quiera que vayas, tu trabajo es hacer discípulos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién estamos obedeciendo? Quizás no pensemos que somos como los guardias, pero solo estamos pensando en hacer dinero porque queremos vivir más cómodamente. Y pensamos que esa es nuestra única razón de existir. Déjame decirte, si esa es tu vida, está definiendo tu vida, simplemente hacer, 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 para no sufrir, 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 tú estás desperdiciando tu vida. Estás sobreviviendo, no estás disfrutando la vida. Porque disfrutar la vida significa descansar en las promesas de Dios, pero también significa obedecer la palabra de Dios. Déjame preguntarte, ¿a qué te dedicas? Piensa por un momento en qué responderías si yo te digo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Tal vez pienses en tus hobbies, en tu profesión, en tu carrera, en tu trabajo, en lo que haces para vivir. Pero déjame sugerirte que esa es la respuesta equivocada. Lo que quiero decirte es que tú no haces algún tipo de trabajo, sea obrero, albañil, constructor, mecánico, cualquier otra cosa que hagas para vivir. Eso no es lo que te define. Lo que haces es lo que utilizas para llevar a cabo tu verdadera vocación. Es decir, tú no eres una ama de casa. Tú eres una ama de casa que ocupa su posición para discipular a sus hijos. Tú no eres un carpintero, tú eres un carpintero que hace su trabajo para hacer discípulos. Lo que haces es lo que utilizas para llevar a cabo tu verdadera vocación, que es hacer discípulos. Las oportunidades que Dios nos da, que Dios te da a ti, son solamente oportunidades para llevar a cabo tu verdadera vocación. Jesús le dijo a sus discípulos, por ende a nosotros como iglesia, haz discípulos, y esto significa que requiere que hagamos trabajo misionero. Amén. Mira, la mayoría de ustedes quizás no nació aquí. Y cuando vas a tu país, tú deberías estar pensando en no solamente compartir con tu familia y llevarles cosas bonitas que quizás no tienen en su país, pero deberías pensar en tu rol de misión. ¿Por qué no llevarles el evangelio? Hacer discípulos significa que requiere trabajo misionero. Hacer discípulos significa que tú debes evangelizar y predicar a Cristo y este crucificado. Hacer discípulos requiere que enseñemos las verdades del evangelio, las verdades del Señor. Él les dijo, enséñenle todo lo que yo les he enseñado, pero no lo detengas ahí. Porque tú no podrías enseñarle, o piensa en esto, ¿dónde podríamos enseñarles a la gente todo lo que Él nos ha enseñado? Por eso es la necesidad de que plantar iglesias bíblicas que enseñen lo que Dios les ha enseñado. Deberíamos estar más preocupados por la plantación de iglesias, por la predicación del evangelio, por evangelismo y misiones, más que cualquier otra cosa. En mi país existen iglesias en cada esquina, casi en cada esquina de Nicaragua. Tú sales, caminas por un barrio, fácilmente encuentras en unas 10 cuadras, en una manzana, 10 iglesias. Tú puedes sentar a estas iglesias, sentarte ahí y escuchar, y
quizás en la mayoría de estas iglesias ni siquiera van a abrir la Biblia. Y lo que vas a tener en el púlpito, si existe el púlpito, porque ahora lo que existen son mesitas donde tienen sus aguas o cualquier otra cosa, pero no existen los púlpitos. ¿Por qué? Porque eso ya es anticuado. Queremos ser más modernos y gastamos más recursos y dineros en tener un edificio enorme y tener todo el audio posible, pero no nos preocupa qué está comiendo la gente en la iglesia. Y vas y entras a estas iglesias y no están predicando el evangelio. Deberíamos estar más preocupados y orando para que Dios use la iglesia en donde estamos para sembrar más iglesias. Nuestro deseo en nuestro corazón debería ser que arda en nuestra vida el evangelio para que otros en nuestra nación puedan escuchar el evangelio. Déjame preguntarte, ¿tú has sido bendecido enormemente con la predicación del evangelio en esta iglesia? Amén. Yo lo creo. Entonces, ¿por qué no estamos pensando en hacer más misiones, en hacer más evangelismo, en plantar más iglesias? ¿Por qué no estamos orando más por eso? Número 5, la gran comisión, hermanos, es un llamado a formar parte de la misión de Dios. No es la misión de Petra, no es la misión de Pastor Jared, no es la misión de Pastor Hamilton, no es la misión de otro pastor en la iglesia. Agradecemos las convicciones de nuestros líderes, agradecemos a Dios por su pasión, pero esta es la misión de Dios y es Dios llamándote a ti a cumplir su misión. Amén. Génesis capítulo 1 nos enseña que Dios es todopoderoso, es el creador, es el soberano, es el supremo. Dios es el Dios de orden, un Dios autosuficiente, un Dios proveedor, un Dios perfecto. Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó a su imagen y semejanza. Dios les dio instrucciones, les dio identidad, les dio propósito, les dio libertad, les dio una misión. Les ordenó ser fructíferos, crecer, dar fruto, tener una relación correcta con Él. Les ordenó multiplicarse, les ordenó tener una familia, les ordenó a Adán convertirse en el sacerdote de esa familia, les ordenó someter al mundo, le ordenó ser un gobernante, un administrador, le dio la autoridad para tener dominio y establecer el señorío de Dios. Lo que vemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es una relación armoniosa entre Dios y los hombres. En términos de pacto, ellos disfrutaban de Dios, se deleitaban en Dios y tenían paz con Dios. En términos prácticos, hermanos, Dios nos ha llamado a la existencia para tener comunión con Él, deleitarnos en Él, tener una relación correcta con Él, adorarle a Él y disfrutar de la paz que podemos tener con Él. Pero conocemos la historia. El hombre y la mujer pecaron. Adán no cumplió su trabajo, no cuidó, no protegió, no buscó la voluntad de Dios. No cumplió con su función y con su llamado, y como consecuencia el pecado entró en el mundo, y con el pecado la muerte, y con la muerte el caos y la enemistad con Dios. Por definición, el hombre es entonces, después de la caída, el enemigo de Dios. Pero en Génesis también encontramos el llamado de Dios al arrepentimiento. Dios está proporcionando la solución del hombre. Ilustra esta solución por medio de la muerte de aquellos animales del cual tomaría las pieles para cubrir el pecado del hombre y la mujer. Dios no aceptó la ropa de higuera, hecha de higuera. Dios ofreció su solución. Y Él dijo que a través de la semilla de la mujer, el hombre podría tener nuevamente comunión con Dios y paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 nos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que el Señor dijo en Génesis 3:15 y 16, por medio de esa simiente que es Cristo Jesús, podríamos tener esa oportunidad de tener comunión con Dios y paz con Dios y deleitarnos en Dios. Amados hermanos, sin la proclamación del Evangelio no hay paz.
Sin la proclamación del Evangelio no habrá paz. Lo que quiero decirte, y que tiene que ver tanto con la Gran Comisión y con lo que ocurrió en Génesis 1, 2 y 3, sigue siendo una gran necesidad hoy, predicar a Cristo y este crucificado, porque sin la predicación de Cristo no hay paz. Entonces, cuando salgas hoy de regreso a tu casa y observes en la ciudad cuántas personas viven en tinieblas, cuántas personas viven desesperadas, cuántas personas viven infelices, cuántas personas solamente están sobreviviendo, muertas en sus delitos y pecados, que son enemigas de Dios, merecedoras del castigo eterno, sin esperanza, vagando como ovejas sin pastor, recuerda que tu llamado es predicar a Cristo y este crucificado, porque no hay otra forma de que estos hombres y mujeres que están muriendo, están muertos, puedan tener paz con Dios, excepto por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuántas personas hay a tu alrededor que están muertos en sus delitos y pecados? ¿Piensas que ellos necesitan un mejor trabajo, mejores oportunidades, mejor salud o necesitan el Evangelio? ¿Cuántas personas a tu alrededor están huyendo y corriendo en dirección del infierno? Y nosotros estamos simplemente viniendo el domingo a escuchar e irnos, sumergidos en la rutina consumista, en lugar de venir, entrenar nuestra mente y nuestro corazón para ir y hacer discípulos. Entonces, ¿qué esperas para obedecer y predicar y hacer discípulos? Hermanos, ¿por qué esperamos que otro más haga nuestro trabajo? Decía R.C. Sproul, todos de nosotros somos enviados. Nuestra vocación es ser testigos. Cada cristiano debe entrar en el juego. No hay porristas, solo jugadores. Mira, hermanos, Dios no hizo un teatro para que los cristianos se sentaran a ver el show de alguien más. Dios hizo una iglesia comprada con su sangre preciosa para que todos en ella se involucren y hagan su trabajo a ser discípulos. Ese es tu trabajo. No hay porristas, solo jugadores. Y por supuesto, mi anhelo y mi deseo es que tú puedas tomar tu rol en serio. Empieza en tu hogar, tus hijos, tu esposa. Extiende el círculo, tus amigos, tu trabajo. Predica a Cristo y este crucificado. Ese es nuestro llamado y nuestra labor. Termino con esto. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? ¿Estás haciendo discípulos? Espero que puedas responder con convicción y si la respuesta es no, es arrepentirte, porque Dios te ha salvado no solamente para disfrutar de la vida, pero para trabajar duro para la gloria de su nombre. Mira, hermanos, no sé cuánto tiempo vas a vivir, quizás 90, quizás llegues a 100, quizás. Pero aún si pudieras vivir 100 años y si esos 100 años tú los invirtieras en el Señor, sería una gran vida. No hay otra razón por la que Dios te ha permitido estar aquí en este país que no sea esto, hacer discípulos. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿por qué estás aquí? ¿Cuáles son ambiciones y los deseos en tu corazón? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Qué estás anhelando? ¿Por qué estás escuchando esto en este momento? ¿Por qué Dios está pidiendo o permitiendo meditar en esto? ¿Cuál es la razón por la que estás en esta iglesia? Quizás tenemos las motivaciones y los deseos equivocados, pero Dios en su misericordia te está llamando a arrepentirte y entregar tu vida y servirle para la gloria de su nombre. No importa la cantidad de dinero que puedas obtener, si un mejor trabajo, una mejor casa, una mejor vida, si Dios te lo permite, gloria a Dios. Si Dios no te lo permite, la gloria sigue siendo de Dios. Pero tu trabajo principal no es hacer dinero, es hacer discípulos. Y espero que eso sea una convicción de tu corazón. Y si no lo es, oro al Señor para que Dios te convenza a ti de que tu trabajo es hacer discípulos. Que tu familia sea discipulada, que la iglesia discipule, que salga y evangelice, y prediquen a Cristo y este crucificado para la gloria de su nombre. El apóstol Pablo, hablando con los ancianos en la iglesia de Éfeso, dice lo siguiente:
Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que su vida es simplemente para dar testimonio de la gloria y la gracia del Evangelio. Y ese debe ser nuestra convicción. ¿Oramos? Señor Dios, gracias Padre por tu palabra, por recordarnos, Señor, nuestra misión, nuestra labor y nuestro llamado. Señor, yo oro, Señor, para que este sea el anhelo de nuestros corazones. Ver toda lengua y rodilla, Señor, toda rodilla doblarse ante ti, toda lengua confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Que sea una convicción profunda en nuestros corazones, una pasión que mueve nuestro ser, ver hombres y mujeres y niños arrepentidos anhelando conocerte. Señor, pensando en nuestras familias que están quizás en otro país, que puedan conocerte a ti, Señor. Quizás esa es la razón, Dios, principal, y creo que lo es, por la que nos has traído hasta aquí, Señor, para que nosotros podamos ser luz, Señor, en las tinieblas y llevar tu evangelio a nuestras familias extendidas. Quizás, Señor, venimos con los motivos equivocados a este país, Señor, pero tú eres tan misericordioso que aún en nuestra arrogancia, en nuestra autocompasión, Señor, en nuestras limitantes, tú has tenido tanta misericordia de mostrarnos la verdad para que nosotros podamos pedirte a ti, Señor, usarnos para la gloria de tu nombre y llevar tu evangelio a nuestro país, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Queremos ver tu iglesia crecer, Señor, y multiplicarse. Más iglesias bíblicas, Señor, no solo en Nicaragua, Señor, en México, Colombia, El Salvador, Honduras, Señor. Que seamos sal y luz para que todos puedan ver, Señor. Para aquellos que vagan como ovejas sin pastor puedan encontrar en ti, Señor, la plenitud de la vida. Para aquellos que afuera, Señor, que son tus enemigos, puedan ser amigos tuyos. Señor, yo oro por aquellos que están aquí, que son tus enemigos, que tú puedas convencerles, Señor, y llamarles al arrepentimiento para la gloria tuya. No pueden tener paz, Señor, si no tienen a Cristo. Señor Dios, Padre, ayúdanos a ser discípulos que hacen discípulos para la gloria de tu nombre, Señor. Como papá hemos fallado, como esposo hemos fallado, como miembros de esta iglesia hemos fallado, Señor. Pero no queremos caer en autocompasión de nuestras fallas, queremos escuchar tu dulce voz llamándonos, diciéndonos, es por mi poder y mi autoridad que puedes ir y hacer discípulos. Nos arrepentimos de vivir para nuestra gloria, nuestra agenda y nuestros deseos y anhelos. Y queremos vivir para la gloria de tu nombre. Queremos ser una iglesia misional que proclama tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor y su misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.